Bueno, entonces ya estamos grabando. Nuevamente, muy buenas noches a todos y sean bienvenidos en este caso a nuestro segundo e-learning del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica, que en este caso es un e-learning relacionado con la tarea 2 denominada trigonometría, y en el cual vamos a trabajar especialmente sobre lo que es resolución de triángulos, tanto triángulos rectángulos como triángulos oblicuángulos. De cierta forma, algunas cositas ya las hemos trabajado en los IPAs que hemos hecho hasta el momento, otras no las hemos trabajado, las vamos a trabajar en el día de hoy. Y pues la idea es que con este espacio pues terminen ustedes de como alcanzar los resultados de aprendizaje esperados para esta unidad 2 del curso, que puedan también terminar de construir un muy buen trabajo en esta tarea 2 y lógicamente que tengan las competencias para luego presentar el cuestionario final del curso. ¿Listos? ¿Me confirman por favor si todos me escuchan bien y están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ok, excelente. Entonces, dentro de los objetivos en este caso que tenemos para este e-learning, como ya les decía, fortalecer las temáticas de la unidad 2 que es referente a trigonometría y en específico en la resolución de triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Para ello, pues vamos a identificar, o la idea es que ustedes identifiquen cuáles son triángulos rectángulos, cuáles son oblicuángulos, qué características tienen, cómo usar los conceptos para resolver triángulos de este tipo. De cierta forma, esos son nuestros objetivos. En cuanto a digamos, a lo que se va a trabajar como tal, pues ya lo que estaba diciendo, características de un triángulo, clasificación de los triángulos, métodos para resolver triángulos, qué es un triángulo rectángulo, cómo funcionan las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo, cómo evidenciar soluciones con el GeoGebra, y la exploración de un OVA que haremos en la parte final del e-learning y luego algunas otras cositas que ya les voy diciendo. En este caso, como la temática es referente a triángulos, nosotros en nuestra vida cotidiana encontramos los triángulos en muchas cosas y se usan para muchas aplicaciones que incluso muchas veces no notamos que lo usamos, ¿sí? Entonces, importante tener, y por eso la importancia de conocer muchas cosas sobre los triángulos, que ya se usan aplicaciones eh, en física, en ingeniería, en navegación, en astrología, bueno, en tantas ramas de las ciencias en las que se aplica. Y vamos entonces a iniciar en este caso. También un segundito que la presentación está como medio lenta. A iniciar con las características de un triángulo. Como todos ya sabemos, un triángulo pues es un polígono, en este caso el más pequeño de todos, polígono de 3 lados, lógicamente lados que son rectos, y en el cual digamos que hay 3 lados y 3 ángulos también, y eso es lo que recibe el nombre de triángulo. Y esos ángulos, que eso también ya lo sabemos todos, la suma de esos 3 ángulos internos debe ser 180 grados. Y que además es algo muy importante, muy importante a tenerlo presente en digamos, en la solución de cualquier problema que tenga que ver con triángulos. La suma de los ángulos internos de los 3 ángulos debe ser 180 grados. ¿Listos? Eh, lo siguiente es la clasificación de los triángulos, que es muy importante saber cómo se clasifican. eh, y se pueden clasificar teniendo en cuenta 2 características, una según sus lados y otra según sus ángulos. Según sus lados encontramos 3 tipos de triángulos, que son triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. Los equiláteros son aquellos en los que los 3 lados miden exactamente igual. Los isósceles es en los que 2 lados miden igual y uno diferente, lógicamente. Y el escaleno son los triángulos en los que los 3 lados miden diferente. Según sus ángulos, también hay 3 tipos de triángulos. Uno, y que es uno de los más importantes, quizá, que es el triángulo rectángulo, que es aquel que cuenta con un ángulo recto de 90 grados. Otro que son triángulos acutángulos, que son
triángulos que tienen tres ángulos agudos. Ángulos agudos son ángulos que miden menos de 90 grados. Y lo último, que son los triángulos obtusángulos, y que son aquellos en los que uno de sus tres ángulos internos mide más de 90 grados y se denomina un ángulo obtuso. Estos dos, los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos, son los que se denominan triángulos oblicuángulos, que son los que podemos resolver usando las leyes de senos y cosenos. Los triángulos rectángulos, también de cierta forma podemos muchas veces usar leyes de seno y coseno para resolverlos, pero más común usar el teorema de Pitágoras y la definición de las funciones trigonométricas en estos triángulos. Hasta el momento, ¿vamos claros? ¿Hay alguna pregunta? No, señor, ¿Todo no claro? tengo preguntas. Todo claro, profe. Ok. Bueno, si todo es claro, entonces, ahora, ¿qué pasó con esto que no pasó? Digamos, los triángulos o las temáticas con las que vamos a trabajar tienen que ver con los triángulos rectángulos y los triángulos oblicuángulos, que son clasificados de cierta forma según sus ángulos, y para lo cual es importante señalar que si son triángulos rectángulos, lo general para resolver, o lo más fácil y lo ideal es usar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Y para los triángulos oblicuángulos, usar la ley de senos y la ley de cosenos. Muy importante eso, tenerlo en cuenta. En ese orden de ideas, vamos a hablar primero de los triángulos, rectángulos y las relaciones trigonométricas, y para ello lo haremos acá. Entonces, como ya lo habíamos dicho, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto o de 90 grados, en donde los lados se denominan catetos, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, y el más grande de los tres y que es opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa. Son aspectos muy importantes a tener en cuenta. Entonces, triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos, y el lado que es opuesto a él y que es el más largo de los tres lados se denomina hipotenusa. Eso yo creo que ya todos lo tenemos claro. Bueno, un aspecto importante quizá que faltó nombrar acá para irla haciendo por partes, es lo del teorema de Pitágoras. ¿Cómo funciona el teorema de Pitágoras y qué es lo que dice de cierta forma? Es que la hipotenusa, que normalmente se simboliza según los documentos en donde nosotros consultamos con la letra C, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que dice como tal el teorema de Pitágoras. ¿Listos? Esta formulita que está acá. Que si yo quiero determinar sabiendo cuáles son los dos catetos, quién es la hipotenusa, pues lo que tengo que hacer es despejar la hipotenusa, que sería quitarle el exponente 2 a la C. ¿Cómo se lo quito? Sacándole raíz cuadrada. Pero si yo saco raíz cuadrada de esto, al otro lado de la igualdad también tengo que hacerlo. Y entonces la fórmula me quedaría convertida en algo como esto. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y otro aspecto importante a tener en cuenta aquí es que siempre mis triángulos, para yo poder resolverlos sin ningún problema, debo nombrarlos. Nombrar los lados y nombrar los ángulos que están, digamos, denotados en cada uno de los vértices. Si yo uso esta fórmula así, siempre este vértice donde está el ángulo recto lo voy a llamar C. Y luego la hipotenusa va a ser C minúscula del lado. Los otros dos yo le puedo decir a uno A y al otro B. ¿Listos? ¿Que cuál es cuál? No importa. Lo que sí importa es que si este señor es A, entonces el lado que se va a llamar A minúscula va a ser este, que es el opuesto a él, y para B en este caso sería este. Ahora, si yo conozco, por ejemplo, la hipotenusa y quiero encontrar un cateto, conozco un lado y la hipotenusa para saber el otro lado del cateto, la formulita puede ser de la siguiente forma. Ejemplo, si yo quiero saber quién es A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Esa sería la formulita. ¿De dónde sale esto? De despejar aquí. Si voy a despejar A, primero tengo que quitarle B al cuadrado, que está sumando, luego pasaría al otro lado a restar, es lo que dice acá.
C al cuadrado menos B al cuadrado, y luego el exponente 2, que lo quito con la raíz, que es esta raíz que aparece acá. ¿Listos? ¿Hasta ahí vamos claros todos? Sí, señor. Sí, Sí, señor. ¿Sí? señor. Ok. Listos. Excelente. Siendo así, pues voy a borrar esto por acá y voy a avanzar entonces. Listos. Ahora vamos a hablar entonces de esas relaciones trigonométricas o definición de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, primero, ¿cuáles son las funciones trigonométricas? Son estas 6 que están listadas acá en su orden: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Bueno, aunque aquí no quedaron en orden en la presentación que nos compartieron, el orden es lo de menos, quién es inversa con quién, aunque así también se puede hacer. El seno es inversa, es la función inversa de la cosecante, el coseno es la función inversa de la secante, y la tangente con la cotangente, estas dos de acá. Normalmente el orden en el que uno se los aprende es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, pero así también no hay ningún problema. Esas son inversas. Entonces, de cierta forma, digamos, es importante tenerlo presente para algunas aplicaciones y demás. Pero las tres que siempre nosotros utilizamos y que además son las que traen nuestras calculadoras, son las tres primeras que están acá. Qué pena, profe, ¿está hablando? Se le fue el internet. No se escucha nada, profe. Pasó porque el profesor también dejó de compartir pantalla. Lo que pasa es que el internet del profe está cogiendo un poco pesado y se lo sacó de la videollamada. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Será que nos salimos? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, señor, ya se le profe. escucha otra ¿Cómo vez. le ha ido? Ok, qué pena con ustedes. Es que tuve como un bachecito por acá de internet, creo que se cayó el internet. No sé si hay alguien más que esté por acá en Vélez, si de pronto le pasó lo mismo. Se me fue como el internet un momentico, pero bueno, ya les comparto nuevamente pantalla y continuamos. Qué pena con ustedes. Listo, profe, tranquilo, dale, no hay Todo, problema. profe, tranquilo. ¿Ya están viendo mi pantalla nuevamente? Sí, Sí, señor. señor. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, se escuchó hasta la Cuan- explicación de, entonces me estaba hablando lo de tangente con lo de coseno y creo Cuando que era estaba la diciendo cuáles eran opuestas. Ok, ¿cuáles eran inversas con quiénes? Ok, bueno, listo, muy bien. Permítanme, ya coloco nuevamente aquí la presentación. Nuevamente me disculpa, qué pena con ustedes. Tuve ahí un bachecito con el internet. Ah, bueno, ahí están viendo la presentación, ¿verdad? Y me ven y me escuchan clarito. Sí, Sí, señor, señor. correctamente. Ok, listos. Entonces, les estaba diciendo, bueno, quiénes eran inversas con quiénes, ya quedó esa partecita. Ahora, este sería aquí nuestro ángulo recto. Y en ese orden de ideas, esta que tiene aquí la letra H, que además es el lado más largo, vendría siendo nuestra Hipotenusa. hipotenusa. Ahora, además de ello,
si yo quiero definir estas funciones trigonométricas, tengo que tener en cuenta con qué ángulo voy a trabajar, ¿sí? Porque dependiendo con el ángulo que yo vaya a trabajar, se van a llamar los catetos. Los catetos pueden ser un cateto adyacente o puede ser un cateto opuesto. Pero eso de quién va a depender del ángulo con el que yo vaya a trabajar. Si por ejemplo voy a trabajar con el ángulo beta, en este caso que está aquí, este es el ángulo beta, estas letras del alfabeto griego, beta. Entonces, el lado que pega con el ángulo, que en este caso sería este lado de acá, ¿cierto? Este señor se va a llamar cateto adyacente. ¿Por qué? Porque pega con el ángulo, cateto adyacente. Y el que no pega con el ángulo, o sea, este de acá, se va a llamar Cateto cateto opuesto. opuesto. Pero si por el contrario yo llegase a trabajar con alfa, entonces este va a ser el cateto adyacente y este va a ser el opuesto. Sin embargo, lo vamos a hacer para esta de acá. Quienes estuvieron en el CIPAS, que habían harto, ¿cierto que sí? ¿Me van a decir cuál era la palabrita clave que yo les había dicho? ¿Se acuerdan de la palabra? Socatoa. Socatoa, ¿cierto? Muy bien. La palabrita es socatoa. ¿Y para qué me sirve esa palabrita socatoa? Para yo recordar cómo está definida cada una de las funciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo funciona esa palabrita socatoa? Como la H es muda, la vamos a colocar abajito de la O y de la A. Y con esto, entonces yo vengo y digo el seno, ¿cierto? El seno, por ejemplo, en este caso el seno de beta, que es del que estábamos hablando, va a ser igual a O, que significa cateto opuesto, ¿cierto? Sobre H, que significa hipotenusa, ¿cierto? Según lo que tenemos en nuestro triángulo, así como lo tenemos nombrado, el cateto opuesto, en este caso sería CY, es decir, la componente en el eje vertical, por decirlo así, hablándolo en términos del plano cartesiano. Y la hipotenusa se llama H minúscula aquí. Eso sería para la función seno. Para la función coseno, que sería la segunda letra, C de coseno, ¿cierto? Para el ángulo beta, va a estar dada por A, que representa el cateto adyacente, ¿cierto? Sobre H, que representa la hipotenusa. Según el triángulo que tenemos ahí en la diapositiva, el cateto adyacente sería CX, componente en X, hablándolo desde el plano cartesiano, sobre la hipotenusa que se llama H minúscula aquí. ¿Listos? Y finalmente la tangente de ese ángulo beta, esa T representa la tangente de beta, va a estar dado por A, que es el cateto adyacente, ¿cierto? Sobre, perdón, por O primero, que es el cateto opuesto. Por O, que es el cateto opuesto, sobre A, que es el cateto adyacente. Y que en ese orden de ideas, en nuestro triángulo, el cateto opuesto sería C sub Y, ¿cierto? Y el cateto adyacente sería C sub X. ¿Esto es claro para todos? Sí, señor. Ok, con esto es con lo que, digamos, vamos a trabajar nosotros. Van a salir a partir de esto las formulitas. Como las funciones que más se utilizan son esas tres que les acabo de nombrar, seno, coseno y tangente, pues no vamos a hablar como tal, entonces no vamos a hablar como tal ¿qué? De las otras tres, que ya sabemos que son inversas, ¿sí? Sin embargo, si yo quiero saber, por ejemplo, la cosecante a quién es igual, como es la inversa del seno, pues va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto, al revés estas dos. Lo mismo pasa con las otras. Pero las que nos interesan son estas tres. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cero preguntas? No, señor, profe. Ok. Siendo así, entonces avanzamos. Tenemos aquí ahora un ejemplo de una vez, como para entrar en materia. Y en este caso, el ejercicio dice lo siguiente. El ángulo que forma el suelo con la recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados.
calcular la longitud de la sombra sabiendo que me perdí, el árbol mide 15 metros de altura. El ejercicio se trabaja en grados. Bueno, estas son aquí algunas cositas a tener en cuenta, que esto también lo hablamos en el CIPAS. Aquí nos hace la aclaración que para resolver triángulos en la calculadora debemos trabajar en modo DEG. ¿Esto por qué? Porque para el segundo punto que ustedes tienen que resolver y que tienen que evaluar una función senoidal para un tiempo de 2 segundos, la calculadora debe estar en modo, ¿en modo rad, que es de radianes. Modo rad. Sin embargo, eso solo es para esa parte de ese punto, de ese segundo punto. Para los demás ejercicios, la calculadora debe estar en modo DEG. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora aquí como un segundo paso ya nos muestran es el dibujito que representa el problema que nos acaban de dar anteriormente. El ángulo, en este caso que está en esta parte, que es un ángulo de 40 grados, la altura del árbol, que es de 15 metros, y la sombra del árbol, que es por lo que nos pregunta. En ese orden de ideas, yo les pregunto a ustedes, si el ángulo que yo conozco es este de 40 grados, y esta es el dato que conozco, este sería el cateto ¿qué? Opuesto. El cateto opuesto. Muy bien, el cateto opuesto. Y esto de aquí, ¿qué es la sombra? Sería Cateto adyacente. el cateto adyacente. Muy bien. Ahora, un aspecto importante acá. Esto existe, yo puedo plantear y usar cualquiera de las 3 funciones trigonométricas y de pronto pudiese llegar a encontrar la medida de uno u otro lado y luego usar el teorema de Pitágoras. Algunos han hecho eso en el trabajo y es válido, ¿sí? Sin embargo, si de pronto la cuestión también es, por ejemplo, de tiempo, ¿sí? Pues lo ideal sería que yo use la forma más rápida para resolver el problema. En ese orden de ideas, ¿quién va a ser la forma más rápida? Pues voy a mirar qué conozco, qué me preguntan y qué función trigonométrica está constituida por ello. Conozco entonces este ángulo, el cateto opuesto y mi incógnita, por lo que me preguntan en el problema, que es la sombra del árbol, representa el cateto adyacente. Eso significa que lo ideal es que yo use la función trigonométrica que está constituida por cateto opuesto y cateto adyacente, que en este caso es la función ¿qué? Tangente. Tangente. Tangente, ¿cierto? Entonces la que yo voy a usar es la tangente. ¿La tangente de quién? La tangente de 40 grados, ¿cierto? Y que va a ser igual, según lo que les explicaba ahorita, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y de aquí pues voy a despejar mi incógnita, que mi incógnita va a ser el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces cateto adyacente va a ser igual, ¿cierto? Este estaba dividiendo, pasa a multiplicar y este que quedaría multiplicando pasa a dividir. Se ha despejado, sería cateto opuesto sobre la tangente De 40. de 40. Y ya solo es cuestión de reemplazar y operar. Eso significa que en este caso sería el cateto adyacente que representa la longitud de la sombra, va a ser igual al cateto opuesto, que son 15 metros, sobre 15 metros. la tangente de 40. ¿Listos? Sobre la tangente, en este caso de 40. Y ya es cuestión de operar. Eso está por acá al lado derecho, ese proceso. A ver si esto no me deja, si me deja. En este caso, ese resultado da 17,8 metros. 15 sobre la tangente de 40. Aquí está todo el proceso como tal. Insisto, muy importante que su calculadora esté en DEG, en los aportes que han hecho en los foros. He tenido algunos estudiantes que en la realimentación les he colocado eso. Recuerde que su calculadora debe estar en DEG, porque si está en radianes, los resultados van a cambiar. Muy importante eso. Si alguien tiene alguna pregunta, profe, ¿cómo cambio de modo DEG a modo RAD? Este es el espacio para que lo haga. Sin embargo, eso ya lo expliqué en los CIPAS anteriores. ¿Alguien alguna pregunta con ello o todo el mundo lo tiene claro? ¿Todo el mundo lo tiene claro? Sí, señor, profe. Ok. Bueno, siendo así, luego nos dice por acá, pues que hagamos eso en GeoGebra. ¿Cómo se hace en GeoGebra? Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación.
Profe, yo tuve problemas con eso. ¿Se acuerda que yo le escribí que en GeoGebra no me, o sea, no aparece como lo que se esperaba, que era el resultado, y lo que aparecía ahí, digamos, aparecía diferente a lo como usted lo hizo en el CIPAS. Sí, para la construcción de los triángulos o era para lo de la función, la gráfica de la función. La gráfica de la función, profe. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo voy a traer rápidamente aquí les muestro eso. Digamos que la función quedó y, aquí lo ideal es colocar y y x. ¿Sí? Entonces aquí en la entrada todos están viendo el GeoGebra, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ok, digamos que si no estoy mal, por ejemplo, una opción puede ser y es igual a 102 por el seno y aquí era como, por ejemplo, 52x más pi medio. Será algo más o menos así, ¿cierto que sí? Si no estoy mal. Ahí Aparece a están, mí, profe. ahí están viendo, ¿cierto? Algo más o menos así. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la amplitud de esta función es demasiado grande. 102 es un valor bastante grande. Y el periodo que se determina 2pi sobre el que haga las veces de b, que en este caso es el 52, es demasiado pequeño ese cociente, o sea, el periodo es demasiado pequeño. Entonces, por eso es que sale así, casi queda como una especie de rectángulo. Y por más que yo le haga con el mouse para acercarme o para alejarme, la situación difícilmente va a cambiar. ¿Qué hay que hacer entonces? Entonces, yo vengo aquí y sin que esté señalando el gráfico como tal, yo le voy a dar clic derecho y aquí hay una opción, por ejemplo, que dice ejes. ¿Cómo quiere que sea la proporción en los ejes? Mire, aquí está ejes. Entonces, por ejemplo, 50 a 1, ¿sí? Eso me cambia a 1 y me deja el otro. O al revés, aquí hay cuestión de que ustedes ensayen. Por ejemplo, en este caso es por el otro lado más bien. Ay, María. ¿Por qué no me deja ahora moverme? Por este lado, por ejemplo, vamos a ver si es por acá. Bien, con eso que acabo de colocar, ¿sí ven que ya la gráfica ahora sí se ve? ¿Sí lo está viendo? Listo, sí, señor. Muchas gracias, profe. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vuelvo y lo repito. Después de que la coloqué, le doy clic derecho, le doy aquí donde dice eje X, eje Y y cambio esta de acá, por ejemplo, 1,200 para que se vea de pronto aún más si uno quiere ver. Y ahí está. Ahora sí se nota. ¿Por qué queda como si fuese un rectángulo ahí? Porque como la amplitud es bien grande y el periodo es bien pequeñito, entonces por eso sucede esa situación. Pero así se arregla ese problema. ¿Vale? Qué pena, tutor. No vi cómo es que hacía la colocación más pequeña de la gráfica. Para arreglar ese problema, Sí, señor, para que se vea para más arreglar el problema, ¿sí? Sí, señor. Ok, vea, inicialmente estaba así, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Me ubico por acá, le doy clic derecho y le digo aquí donde dice eje, cuando le di, primero le doy clic derecho, luego aquí donde dice eje X, eje Y. Me ubico ahí, paso a estas y en las de arriba, por ejemplo, le digo 1,200. Y eso ya me la cambia, ya con el mouse ahí me puedo mover un poquito, ahí sí, para arreglarla. ¿Listos? ¿Les parece? ¿Les quedó claro? Listo, listo, sí, señor. Gracias. Ok, vale, muy bien. Ahora vamos a hacer lo del problema que estábamos haciendo como tal. Entonces vamos a quitar esto, espero ya haya aclarado con esa partecita de eso. Para hacer la construcción del triángulo, en este caso era un triángulo que medía 15 metros de altura como tal. Entonces significa que yo voy a colocar esto de tal forma que me aparezca el 15. Por ejemplo, aquí ya me aparece el 15, ¿cierto? Que es este señor. Entonces hay dos opciones aquí muy importantes. Una, si es un número exacto, yo puedo venir y aquí en las herramientas, por ejemplo, decirle un segmento desde el origen hasta ese 15. Siempre, absolutamente siempre voy a hacer la construcción a partir del origen. ¿Listos? Para que sea mucho más fácil. Si, por ejemplo, no es un número exacto, sino, por ejemplo, ay, profe, es que es 14,8. ¿Cómo hago? Entonces, el proceso sería algo como lo siguiente. En esta misma herramienta, vengo y le digo segmento longitud dada. Esta es una opción. Pueden haber otras opciones. ¿Sí?
Entonces yo le doy clic en el origen y me dice, deme la longitud. Entonces lo voy a hacer para el 15, 15, ¿cierto? Y él me traza un segmento, pero me lo traza aquí. Sin embargo, yo quiero esa medida es en este eje vertical. Entonces vengo aquí en circunferencia, en esta cajita de circunferencia, le digo centro aquí en el origen y radio en B. Y entonces después voy con esta otra herramienta, le doy intersección entre el eje y la circunferencia. Y ya he trasladado mi puntico. Ya después quito la circunferencia que no me interesa, quito este segmento que tampoco me interesa, el punto B que tampoco me interesa. Y vengo en esta y ahora sí trazo de pronto mi segmento. De aquí a aquí. ¿Listos? Así puedo hacer para sacar este lado. Ahora, ese fue un dato que me dieron. El otro dato que me dieron era un ángulo de 40 grados. Pero el ángulo de 40 grados, ¿están viendo en el momento la diapositiva? Sí. Sí, señor. El ángulo de 40 grados está aquí. Y el lado que me dieron es este. Entonces, para poder hacer la construcción, lo ideal es que ahora yo coloque este ángulo de acá. Pues muy fácil. ¿Cuánto mide este ángulo? 50. 50. Muy bien, ¿cierto? Si los tres suman 180 y este mide 90, pues este mide lo que a este le falte para 90. Como es 40, este va a medir 50, ¿cierto? Entonces, ya con eso, yo vengo aquí ahora sí a borrar esto por acá. Listos. Y me voy nuevamente para el GeoGebra y sé que lo que voy a ubicar es un ángulo aquí que mide 50. ¿Cómo lo hago? Vengo en esta herramienta de aquí y le digo ángulo dada la amplitud. Ángulo dada la amplitud. Con eso, vengo y busco acá, ¿qué me dice? Deme el punto lateral, el vértice y luego el valor de la amplitud. El punto lateral va a ser en este caso el del origen, aquí abajo. El vértice va a ser el punto que se llama aquí C, que es el que, donde quiero que quede el ángulo. Y la amplitud, entonces va a ser ¿cuánto? 50. 50. Y yo le doy OK. Y él me traza, miren, ahí está el ángulo de 50 y me da un puntico por aquí. Entonces mi siguiente paso va a ser aquí en esta, decirle una recta que pase por este punto y que pase por este punto. O sea, para la abertura del ángulo. Voy a ubicar aquí el ángulo que quede interno. Ahí está, 50. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Después de eso, entonces yo vengo yo otra vez aquí en la herramienta de intersección y ubico la intersección aquí. Esta intersección entre el eje X y esa recta que acabo de trazar. ¿Qué me interesa en el momento? Este punto que se llama A, este punto que se llama C y este punto que se llama D. El resto lo puedo ocultar. Entonces el punto A' lo puedo ocultar, no me interesa. Y la recta también la puedo ocultar, no me interesa. Y ahora vengo aquí en esta herramienta polígono y trazo mi triángulo. Punto, clic en el primer punto, clic en el otro, clic en el otro y clic donde inicié. Quedó mi triángulo. ¿Listos? Que yo quiero saber si me quedó, este ángulo es correcto. Entonces, para saber que ese ángulo me quedó correcto, vengo aquí, lo mido, ¿cierto? Tan. Y efectivamente este señor es de 40. Ahí está, lo estoy mostrando, 40, ¿cierto? Y este 50, que era el otro que tenía. Este ya lo mido Profe, qué pena. normalmente. Sí, señor. Eso me puede volver a explicar esa parte de ver si está correctamente el triángulo. Ok. Es que me está un poco intermitente. No pasa nada. Entonces aquí tengo el triángulo para saber si este ángulo efectivamente es de 40. En esta cajita de herramientas le doy en la primera, la que dice ángulo. Y voy a darle dice, para esta herramienta dice, deme 3 puntos o 2 rectas. Entonces siempre el segundo punto va a ser el vértice del ángulo. O sea, el segundo en este caso va a ser este. Pero lo voy a dar de tal forma que me lo mida en el sentido antihorario. Entonces el primer punto que le voy a dar es este de aquí arriba. Luego este que es el vértice. Y luego este, mire, ¿sí que ahí me lo están midiendo en sentido antihorario? ¿Se alcanzan a ver ese color verdecito ahí que le estoy miren? Eso es medirlo en sentido antihorario. Y aquí. Y ahí ya me aparece el 40. También puedo verificar en esta misma cajita de herramientas la distancia. Entonces, esta distancia se supone que debe ser 15 entre este punto y este punto. Ahí está, 15. Y la que me preguntaban era esta de aquí abajo. Entonces es la distancia entre este punto y este punto. 17,88. ¿Cuánto fue que dio en el problema? Aquí creo que estaba la solución. La ventanita aquí. 17,8 con un decimal. 17,8 que está aquí abajo.
¿cierto? Y es exactamente, pues en este caso lo que nosotros nos dio acá, 17,88. Solo que aquí está con 2 decimales. Y ahí está la construcción y la evidencia de que está bien resuelto el ejercicio y con las medidas que me dieron. Me dieron una de 15, efectivamente, de A se mide 15, que era la altura del árbol. Este ángulo, que era de 40, y por este es de 50. Y esta medida, que era la que me preguntaban y que efectivamente es 17,88. ¿Eso es claro para todos? Listo, sí, señor. Muchísimas gracias, profe. Ok, Sí, señor. excelente. Y con esto es lo que yo voy a colocar de evidencia. Entonces ahí en la parte que pide la evidencia de GeoGebra, recorto este pedacito y voy y lo copio y lo pego. ¿Listos? Bueno, siendo así, y si no hay preguntas, avanzamos. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿Cero preguntas? Edinson tiene la mano levantada, señor. Sí, profe, buenas noches. Eso que está Bueno, ahorita es que ahorita me desconecté porque estoy aquí laborando, entonces me toca ya raticos. Lo que ahorita acabo de demostrar en los ejercicios era el GeoGebra, ¿cierto? sí, señor. ¿Cómo hacer la evidencia en GeoGebra de un Sí, triángulo? para evidenciar de los ejercicios que uno debe hacer, ¿sí? Ujú, sí, señor. Esto sería, Ok, sí, digamos, señor. Muchas gracias. como tal la construcción para, es algo como es la construcción del tercer punto de la guía. ¿Listos? Sí, señor, Ya, muchísimas gracias, muy amable. ok, sin embargo aquí ya lo voy a explicar con otro ejercicio que nos dieron aquí una situación similar de cómo hacer la construcción y demás. Vale, entonces voy a ampliar nuevamente por acá la presentación y vamos a resolver rápidamente entre todos este ejercicio. Dice lo siguiente. Una rampa de patineta mide 7 pies de largo con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. Pregunta cuál es el ángulo de elevación. Y dice, escribe el valor del ángulo con una cifra decimal. Nos aclara, vuelve nuevamente, su calculadora debe estar en DEG y me dice, aquí le muestro como el dibujito para que usted resuelva el problema. Entonces, la rampa sería lo que está haciendo las veces de quién en este triangulito, las veces de la qué? Hipotenusa. De la hipotenusa, Hipotenusa. ¿cierto? La Hace las veces la de la hipotenusa. hipotenusa. Y que mide 7 pies. Ahí está. FT, ese FT que aparece ahí, voy a colocarlo aquí más grande. FT es como se simboliza en el sistema inglés pies. Pies se simboliza FT. ¿Listos? Eso significa SFT. Y me dice que la parte más alta de la rampa está a 2 pies de altura. Por eso este 2 de acá. Y me pregunta cuál es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación es este que está nombrado con la letra beta. Entonces, la situación aquí es la siguiente, muy atentos. Vea, este, por ejemplo, no es un ejercicio como tal que ustedes tengan que hacer en la guía, pero lo más probable, casi que 100% probable, es que en el cuestionario final sí les aparezca algo como esto. Entonces, muy atentos. ¿Quién es mi incógnita en este caso? Mi incógnita es el ángulo beta, ¿cierto? Esa es mi incógnita. Pero con respecto a ese ángulo conozco dos lados. ¿Quiénes son los dos lados? La Uno que es de hipotenusa y un 7 cateto. y es la hipotenusa. Pues, Y exacto, muy bien, la hipotenusa y un cateto, pero ¿cuál cateto? El cateto Opuesto. opuesto, porque es el que no toca con el ángulo. En ese orden de ideas, ¿qué función trigonométrica utilizaría yo? cosecante. No. Pues, de las tres principales, seno, coseno o tangente. Seno, seno, seno. Seno, ¿cierto? ¿Qué dice la del Seno. seno? El seno de Cateto un opuesto. ángulo Cateto opuesto es sobre hipotenusa. Seno igual a cateto puesto sobre hipotenusa. exacto, muy bien. Entonces, esa es la que yo voy a usar. ¿Por qué esa? Porque según el ángulo que me piden, que es beta, lo que conocería sería la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces, ya sabiendo eso, pues simple y sencillamente es cuestión de reemplazar. Entonces, yo vengo y digo aquí seno, ¿cierto? De beta, que es el ángulo que yo quiero encontrar, va a ser igual al cateto opuesto, que mide 2 pies, ¿cierto? 2 pies sobre la hipotenusa Hipotenusa que mide que 7 mide pies. 7 pies, ¿cierto? Los pies con los pies, de una vez aquí, los podemos cancelar. Eso se va,
¿cierto? Y me queda entonces seno de beta, ¿cierto? Es igual a 2 sobre 7. ¿Cuánto es 2 sobre 7? 0.28. 0,28 a esa división. Muy bien, 0,28. Y ahora, como lo que yo necesito saber es quién es el ángulo, no el seno del ángulo, pues despejo el ángulo. O sea, ahora yo vengo y digo beta, ¿cierto? Va a ser igual. Entonces, beta va a ser igual ahora a quién. Entonces, beta va a ser igual a Seno de 0,28. seno, pero seno a la menos 1. Seno a la menos 1, porque lo estoy moviendo de un lado al otro de la igualdad. Seno a la menos 1 de 0,28. ¿Cómo hacen eso ustedes en su calculadora? Colocan shift, le dan la teclita shift, luego seno y luego colocan el 0,28. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les dio? No tengo calculadora. 16,26. 16,26. Opa, mira, yo escribí lo que escribí. 16,26. Espérenme, yo alcanzo mi calculadora y verificamos si sí o si no. Sí, profe, 16.26. Wendy. Entonces tenemos primero que 2 sobre 7 efectivamente es 0,28 y ahora seno a la menos 1 de 0,28 efectivamente es 16,26 grados. Eso significa entonces que este señor ángulo beta mide 16,26 grados. ¿Eso es claro para todos? Sí, señor. Listos. Ahora, Sí, señor. si yo quiero hacer esta construcción en GeoGebra, entonces nos vamos ahora para GeoGebra. Voy a borrar. ¿Puedo borrar esto ya por acá? ¿Todos ya lo tienen? ¿No lo puedo quitar? Sí, señor. Ok, se graba en el resultado, 16,26. Entonces vamos a borrar esto por acá. Y ahora vamos a hacerlo en el GeoGebra. Entonces ahora vengo aquí, archivo, nuevo, no guardar. Listos. Entonces, ahora, ¿qué necesito? Necesito entonces, digamos, una altura en este caso, que la puedo colocar por este lado, si yo quiero, no hay ningún problema. ¿De cuánto era la altura? Del triángulo. De dos pies. De 2 pies, ¿cierto? Entonces, una altura Dos de 2 pies. pies. Ahí está la altura de 2 pies. Siguiente paso. Muy atentos a esto aquí. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Que, vuelvo e insisto, hay varias formas. Ahí ya está entre gustos, no hay disgustos. ¿Sí? Hay varias formas. Pero una de las cosas que yo puedo hacer es, por ejemplo, trazar una circunferencia que tenga centro en este punto, centro aquí, y que tenga de radio, no le di en la que era. Espérenme un segundito. Circunferencia dado su radio. Entonces, circunferencia, centro y deme el radio. Entonces, le doy aquí en la parte alta, en este punto B, y me pregunta el radio. Y de radio le voy a colocar lo que mide la hipotenusa. ¿Cuánto medía la hipotenusa? 7 ¿7? pies. 7. 7 pies, profe. Entonces, aquí solo coloco 7, sin el pie. 7 y le doy OK. Y él me traza efectivamente la circunferencia. Mira, por allá quedó lejos, pero ahí está listo. Espérenme un segundito que ahora me puso a trazar aquí más. Ay, María, listos. Entonces ahí está. Yo puedo trazar mi triángulo hacia este lado o hacia este lado. No pasa nada. Si quieren lo trazamos hacia este lado como lo tenía el... Es que está como está en la figura de la... Exacto, como está en la figura. Entonces, esto que yo acabo de hacer, ¿para qué es? Con Poder esto que yo... saber dónde queda el radio de 7. Exacto. Con esto que yo acabo de hacer, me voy a mirar sobre este eje horizontal
¿En qué punto está a 7 de este? Entonces, para eso es esta circunferencia. Entonces, yo vengo aquí y le digo en esta de acá, intersección en este punto. Listos. Ya puedo quitar mi circunferencia. Y con eso ya trazo el triángulo. De este punto, este punto, este punto y este punto. Y ahora voy a evidenciar los datos que me dieron y lo que me pedían. ¿Qué datos me dieron? Entonces, distancia. Este dato, que era de 2, ahí está, todos lo alcanzan a ver, 2. Y Sí, este señor. dato de aquí, que era de 7. Mírenlo, ahí está, 7. ¿Sí ven? 2 y 7. Y este ángulo era el que me pedían. Entonces ahora voy a medir ese ángulo. Para medirlo, entonces vengo en esta misma cajita de herramientas, le digo ángulo. Entonces le digo desde este punto, con vértice aquí y hasta este punto. Ahora me lo medió por el lado que no era. No, al revés. Entonces, ¿por qué? Desde este punto, mira. ¿qué es el sentido horario? Sí, señor. Pero ¿por qué si yo un punto, 2 puntos? Ahora sí ya. Es que Sí, ahorita no le profe. había dado clic. Listos. 16,6. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 16.26. 16,26. ¿Eso qué significa? Que se perdieron de pronto algunos decimales. Cuando cuando hicimos la división, 2 dividido en 7, daba 0,285774. ¿Sí? Entonces, ¿Qué más exacto? exactamente. Pero a la final, en la parte entera, 16. Significa que está bien. Entonces, si ustedes hacen una evidencia de estas, no pasa nada si la parte decimal no les dio exactamente igual. ¿Por qué no da exactamente igual? Porque de pronto se perdieron unos decimales en la operación anterior. ¿Listo? ¿Claro eso para todos? Señor. Desde que R. esté el número entero, miren, Exactamente. Desde que la parte entera sea la misma, todo bien. ¿Listos? Y ahí está la evidencia. profe, gracias, muy amable. Sí, señor. Ok. Bueno, siendo así, continuamos entonces. Bueno, ahora vamos a hablar de los triángulos, en este caso ya oblicuángulos y de la ley de senos y cosenos. Y para eso nos pide ir por acá a un objeto virtual de aprendizaje, OVA. Vamos a ver si sí me abre, porque ahorita no está, no sé por qué había como problemas de internet y no me abría. Vamos a ver si ahora sí abre. Yo lo tenía por acá abierto, pero no estaban dando. Vamos a ver si ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí, señor. Dice solución Ok, de triángulos oblicuángulos. ok, señor. muy bien. Pero sí, no sé por qué no lo mueve, santo Dios. Venga, a ver si vuelvo y lo abro desde acá. Profe, no sale directamente de la plataforma, es que está como molestando la plataforma en la tarde de hoy, está un poco pesada, de pronto por eso mismo no le Sí, funciona el OVA. cierto. Sí, porque yo lo intenté abrir esta tarde y no me ha dejado mover de ahí. Va No, de sí, yo nuevo ahí. también he intentado subir trabajos, profe, y participar y eso, y no, está un poco pesada la plataforma. Está pesada hoy, sí. Pronto están haciendo alguna actualización y cuando hacen eso se pone, mejor dicho. Porque no me lo ha dejado, bueno, que aquí parece que ahora sí. Empezar. Vamos a ver si sí. Espérenme un segundito. Ahora sí, ve, ahí fue. Listos. Entonces vamos a revisar rápidamente este OVA. Estos OVA son muy importantes, que de pronto ustedes ahí dentro de las referencias está. Esto lo encuentran en el entorno de ¿qué? De aprendizaje. Cada unidad, digamos, hay referencias bibliográficas para cada unidad, y dentro de algunas unidades especialmente aparecen al final de todas las referencias los OVA, ¿sí? Y son, digamos, como una especie de presentaciones que explican bien bonito todo, bueno, todo no, lo referente a alguna temática. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora se cansó. Bueno, presentación dice aquí: a través de este recurso se plantea desarrollar competencias que le permitan al estudiante explicar y utilizar las leyes de seno y coseno en la resolución de situaciones problemas que incluyan el uso de triángulos oblicuángulos. Avanzamos por acá. Sin embargo, sí está harto pesadito. Los objetivos, pues identificar situaciones donde se aplique la ley de seno y la ley de coseno,
y aplicar de manera correcta dichas leyes en la resolución de ejercicios y problemas que tengan que ver con triángulos de este tipo. Para ello debemos tener en cuenta primero los conceptos previos, que esos conceptos previos hacen referencia a lo siguiente, pero ahí me disculpan la lentitud un poquito. Entonces, dentro de esos, digamos, conocimientos previos, es necesario saber qué es un ángulo, que eso ya lo habíamos hablado en algún CIPAS, es una especie de abertura comprendida entre dos semirrectas. Cada una de las redes semirrectas recibe el nombre de lados, lado inicial y lado final, y la abertura que se genera es la que se llama ángulo, y pues que tiene un vértice, que es el origen de esa semirrecta. Importante también, en este caso, pues, ¿qué es un triángulo? Que es una figura de tres lados, todos los lados son rectos, que lógicamente tiene tres vértices, que la suma de esos, bueno, esos vértices son los ángulos y la suma son 180 grados, esto todos lo sabemos, pero entonces aquí lo explica, digamos, de cierta forma, como con plastilina. Bueno, acá está lo que les estaba diciendo, la suma de los tres ángulos internos es 180 grados. ¿Cómo sé cuando un triángulo es oblicuángulo? Cuando ninguno de los tres ángulos es de 90 grados. Si ninguno de los tres ángulos es de 90 grados, entonces el triángulo es un triángulo oblicuángulo. Si uno es de 90 grados, entonces va a ser un triángulo rectángulo. ¿Listos? Y aquí entonces ahora voy a hablar de la ley de los senos, que se presenta para dos casos de triángulos, según los datos que me den. Recordemos que eso también es importante hablarlo. Resolver un triángulo es encontrar la medida de sus tres lados y sus tres ángulos. Sin embargo, dependiendo del problema, pues yo uso, ¿sí? Los ejercicios que hemos hecho no hemos resuelto todo el triángulo, sino respondemos a la pregunta que nos hace. Y eso es como tal lo que hay que hacer, responder a la pregunta que nos haga, ¿sí? Entonces, la ley de los senos se utiliza para las situaciones en las que conozco un lado y dos ángulos, que se llama lado ángulo ángulo o ángulo lado ángulo. Y para el caso 2, que es cuando conozco dos lados y un ángulo. Y ese ángulo debe ser opuesto a uno de los dos lados que conozco. Y a partir de eso es que se usa la ley de senos. Importante aclarar aquí que la ley de senos tiene estas formulitas. Esas formulitas funcionan ambas sin ningún problema. Colocar los senos arriba o colocar los lados arriba, no pasa nada. Es decir, cualquiera de las dos opciones es válida. Sin embargo, yo puedo ver aquí que hay doble igual, igual, igual. Aquí lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona esto en parejitas? Por ejemplo, estos dos sería una opción. Otra opción es, voy a cambiarlo aquí de color, es que use estos dos, ¿sí? O la tercera opción es que use A y C. Cualquiera de las tres igualdades sirve para resolver. Lo mismo aquí. Eso es importante, digamos, tenerlo presente, ¿vale? Pero como tal, esa es la fórmula de la ley de seno. Seguimos. La ley de coseno, que funciona para estas otras dos situaciones, cuando conozco tres lados o cuando conozco dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Aquí está como tal el concepto que establece que el cuadrado de la longitud de uno de los lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el producto entre dichas longitudes, bueno, dos veces el producto entre dichas longitudes, por el coseno del ángulo formado entre los dos ángulos que me dan. Y eso es lo que se conoce como la ley de coseno, que tiene esta formulita, pero que pueden generarse tres formulitas, ¿sí? Esta sería como tal, por ejemplo, la fórmula, si lo que no conozco como tal es el lado A, pero si lo que no conozco es, por ejemplo, el lado B, entonces va a ser B al cuadrado es igual a al cuadrado, es decir, en resumidas cuentas voy a cambiar A por B, y esto más C al cuadrado menos 2 menos 2, esta formulita aquí creo que está mal porque aquí no sería A, aquí sería C, quedó mal. En este caso menos 2AC, ¿cierto? Por el coseno, que el coseno va a ser del ángulo entre ellos, que el ángulo va a ser el de esta letra. Entonces aquí, por ejemplo, el coseno sería de B, que es la que está antes del igual. Aquí es AC y aquí sería BC,
2BC, no sé por qué colocarían ahí, hay un error. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Y también podría salir, esto sería para A, para B y para C. Entonces, para C, lo que voy a colocar aquí va a ser, donde están las letras minúsculas, va a ser A y B, y aquí el coseno va a ser de C mayúscula, para no escribirla ahí. Funcionaría de esa forma. ¿Listos? Bueno, ahora, ¿por qué no lo dejo borrar? Listos. Seguimos. Y entonces aquí va ejemplo número 1. Dice, 2 puntos. Todos están escuchándome y viendo lo que yo estoy proyectando, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Dice entonces, 2 puntos A y B del mismo lado de un río distan 27 metros. Un punto C al otro lado del río está situado de tal manera que el ángulo CAB mide 82 grados. Si el ángulo ABC mide 73 grados, entonces, ¿cuál es la distancia entre los puntos B y C? Y vamos a ver por aquí la solución. Entonces, lo primero que es muy, muy importante, que eso lo he insistido también muchas veces, para resolver un triángulo, o mejor, para resolver un problema, es el dibujito. Juan Pablo, que dice por acá que tiene que retirarse, por favor me escribe por interno, yo le envío la asistencia para que la diligencia. ¿Listos? Porque es muy, muy importante las asistencias, por si se tiene que retirar. Y ya ahorita comparto las asistencias, no se preocupe. Entonces, les decía, muy, muy importante, demasiado importante, el dibujito, siempre. Entonces, el problema que nos decía, que 2 puntos a un mismo lado de un río, aquí digamos sería el lado del río, se encuentran a una distancia de 27 metros, por eso 27 metros, y por allá al otro lado del río hay un punto C, entonces aquí sería el otro lado del río, ¿cierto? Hay un punto C, y dice que ese punto C que está al otro lado del río está situado de tal manera que el ángulo CAB mide 82 grados. El ángulo CAB sería, aquí está C, aquí está A y aquí está B. Entonces va a ser el ángulo que tiene vértice A, que es la letra que está en la mitad. O sea, sería este señor. Este de aquí es el que mide 82 grados. Y dice que si el ángulo ABC, o sea, de vértice B, mide 73 grados, que sería este de acá. Entonces, que en ese orden de ideas, ¿cuál sería la distancia entre los puntos B y C? O sea, ¿cuál sería la distancia desde aquí hasta aquí? Esa distancia es la que me pregunta. Entonces, de acuerdo con lo que yo conozco, voy a mirar qué función trigonométrica, perdón, qué función trigonométrica no, qué ley, porque en este caso ya no es un triángulo rectángulo, qué ley, si la ley de seno o la ley de coseno es la que más me conviene para resolver este problema. ¿Listos? ¿Cómo sé eso? Si de una de las letras, sea la que sea, yo conozco ambos datos, es decir, el ángulo y el lado, lo conveniente sería usar la ley del seno, que es de cierta forma más fácil, más corta, ¿sí? En este caso, por ejemplo, conozco una distancia que es esta de 27 metros. Si yo quisiera usar la ley de seno, necesitaría saber cuánto mide, voy a cambiar aquí de color, necesitaría saber cuánto mide este ángulo de acá. ¿Sé cuánto mide este ángulo? ¿Qué dicen ustedes? 25. ¿De dónde saldría el 25? De la suma de los dos primeros y restándole a 180. Ok, excelente. Sumo estos dos, 82 más 73, y al resultado que me dé se lo voy a restar a 180 que suman los tres. Y de ahí diría entonces, este señor mide 25. Entonces, eso significa que de una letra, que sería la letra C, conozco ambas cosas, tanto la medida, que es 27 metros, la medida del lado, como el ángulo. Como eso sucede, entonces puedo usar la ley de seno. Si no sucede eso, la ley que debo usar es la ley de coseno. Ahora, ¿quién es mi incógnita? Es esta de acá que va a ser A minúscula, ¿cierto? Que es por lo que me preguntan. Y por ende, pues conozco el ángulo A mayúscula, que es 82. Luego la expresión que me va a servir a mí va a ser la que dice seno. Bueno, incluso a mí me gusta más al contrario, dejar los lados arriba, pero no hay ningún problema. A
sobre el seno de A, ¿cierto? ¿Por qué A? Porque A es mi incógnita, entonces debo usar esa, y es igual a lo de lo que conozco ambas cosas. ¿Quién es? De C, o sea, C sobre seno de C. Y de esto que yo tengo aquí, esta sería mi ecuación, mi incógnita va a ser A minúscula, porque el seno de A lo conozco, porque sé quién es el ángulo A, C lo conozco, que es este 27 metros, y seno de C lo conozco, que va a ser el seno de 25 grados. Entonces mi incógnita va a ser A. Eso significa que A va a ser entonces igual, en este caso este seno de A que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, o sea, C por el seno de A, ¿cierto? Sobre el seno de C. Sobre el seno de C. Y pues ya es cuestión únicamente de reemplazar. Entonces, que eso es lo que tenemos en este caso acá, para no demorarme rayándolo. Si lo alcanzan a leer, si lo alcanzan a leer, creo que sí. El A, que sería el segmento BC, va a ser igual a C, que son los 27 metros, por el seno de A, que sería el seno de 82 grados, sobre el seno de C, que sería el seno de 25 grados. Y eso da 63,3 metros. ¿Listos? Entonces, aquí incluso ustedes después pueden observar el objeto virtual de aprendizaje y ahí está explicadito paso a paso cómo se resuelve. ¿Pero es claro para todos o hay alguna pregunta? Es claro, profe. ¿Todo claro? Bueno, si todo es claro, entonces avanzamos. Vamos a cerrar esto por un momentico. Y listos, muy bien. Por acá hay más ejemplos. Ejemplo 2 dice, en el siguiente triángulo de lados igual a 8 centímetros A y B a 7 centímetros, calcular cuánto mide el ángulo beta, sabiendo que el ángulo alfa mide 45 grados. Y tenemos estos datos. Les pregunto, ¿es viable aquí usar la ley de senos? ¿Qué dicen ustedes? No. No, profe, sí, ¿Por qué no? porque tenemos los datos de dos lados y un ángulo y dice que siempre se utiliza la ley de coseno cuando es así. ¿Segura? ¿Cuándo uso Mira, la ley de decía- senos? La ley de senos dice que yo la puedo usar cuando conozco los dos lados y el ángulo opuesto a uno de No, ellos. no, sí, igual también se podría también. Ok, eso es lo que pasa aquí. Conozco dos lados, que es este señor de aquí, ¿cierto? Y este señor de aquí. Y conozco el ángulo opuesto a uno de esos dos lados. Si este señor se llama minúscula, este señor de aquí sería mayúscula, ¿cierto? Si este es B, este sería B mayúscula. Y este señor es C, luego este sería C. Entonces observen, mire, cuando la clave está en que ellos, digamos, para grabármelo, cuando uso la ley de seno, cuando de una letra conozco ambas cosas, el lado y el ángulo. En este caso, de una letra, que es la letra A, conozco ambas cosas. El lado, que son 8 centímetros, y el ángulo, que son 45 grados. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Preguntas? Por favor, para quien de pronto Profe, también me está voy a diciendo por volver a acá. repetir, es que me confundí. Ok, ya lo repito. Para quien está escribiendo que tiene problemas de pronto de internet ¿qué? Por la lluvia, si de pronto no puede llenar la asistencia, después me escribe por favor por interno y yo le envío el link de asistencia. Tome un pantallazo de que está conectado. Ya voy a enviar las asistencias. Repito aquí la última partecita y ya envié las asistencias y continuamos. Y les estaba diciendo, muy importante, ¿cómo sé que debo usar la ley de seno? Cuando de una de las letras, no importa de cuál, conozco ambas cosas. Esa es una clave. ¿Sí? Si conozco ambas cosas de una de las letras, ley de seno. En este caso de la letra A, conozco ambas cosas, el lado y el ángulo. Si por ejemplo conociera estos dos lados, pero conociera el ángulo aquí entre ellos, conociera el ángulo C, no podría usar la ley de seno, porque no conozco de una letra las dos cosas. Conozco de cada letra una cosita. Entonces ahí usaría la ley de coseno.
¿Listos? ¿Claro eso para todos? Ahora sí, Sí, profe, ya, señor. ya lo entendí. Ok, listos, muy bien. Entonces, en estos momentos voy a enviarles las asistencias y ya continuamos. Permítame un segundito, ya les envío. Listos, ahí les acabo de enviar el primer enlace de asistencia. Ya les envío el segundo. Pueden ir diligenciando ese mientras tanto. Profe, qué pena, aún no ha llegado link de asistencia. Chicos, una pregunta, ¿alguno de ustedes tiene pantalla del profe? Es que a mí no me sale. Creo que se cayó de la llamada. Sí, parece Sí, que se salió de nuevo de la clase. señora. El internet está muy mal. Parece que se salió de nuevo de la clase porque no aparecen los participantes. Sí, yo estoy aquí también casi igual, ya saqué a llover y todo. Pero no nos salgamos hasta que el profe no envíe el pin de asistencia. No, no, todavía no nos hagamos. Igual no se acabó la clase, todavía queda como un buen Ya tema entró, largo, ya yo entró. creo. Sí, así. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Qué pena que volví y me fui. No, qué problema con ese internet hoy ha estado, pero malote, malote. Sí, profe, yo creo que así estamos todos. ¿Alcanzaron a coger el enlace de asistencia? No, profe. ¿No? No, profe, todavía no hay link de nada. Ya lo envío de nuevo, ya lo envío de nuevo. Sí, Así profe, incluso yo te estaba comentando que no había llegado el link cuando justamente te desconectaste. Ok, listo, ya lo envié, ya ahora sí. Hoy está un desastre ese internet. ¿Sí llegó ahora sí el enlace? ¿Me confirman? Hola. Sí, Sí, señor, sí señor. llegó. Sí, señor, ya ¿Sí? llegó, ya lo Ok, estamos diligenciando. vale, muy bien, ya les envío el No, a otro. mí no me ha llegado nada, a mí no me ha llegado nada. Nada, alguien que me colabore enviándolo de nuevo a ver si de pronto. Ahí lo volví a reenviar, compañero. ¿Listos? ¿Terminaron de diligenciarla? Pregunta esta, ¿cuál sesión es?
Esta sería la sesión 2. Dale, gracias. Ok, sesión 2. Eso, cualquier preguntita me van diciendo. Ahí les acabo de Profe, enviar el profe, otro una enlace. pregunta. En escuela se coloca ¿cuál? SBTI. Señor. Escuela ECBTI. Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías, que es a la que pertenece el curso. Y es importantísimo que lo diligencien bien. Donde pregunta sesión, por favor, sesión 2. ¿Listos? Es muy importante eso porque de ahí es que van a cargar los puntos. Y si no se diligencia bien, graves. Entonces, sesión 2, el número de grupo también muy importante que coloquen el grupo que es. Ya les llegó el otro enlace, ya les envié ambos. Profe, a mí no me sale la escuela que su merced me acabó de decir, me sale Ciencias Agrícolas Pecuarias, Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, Ciencias Básicas, Ciencias en Ese es, Salud, ciencias básicas, ciencias básicas. Tecnologías e Ingeniería. Esa es la escuela. Ciencias básicas, tecnologías e ingenierías. Y en el... Ay, Diosito. Tutor, una pregunta, Sí, señor. pero ahí aparece escuela en la que está matriculado y yo estoy matriculado Dices en la eso. que está matriculado. Así dice en la que está Sí, señor. matriculado, entonces es la de ustedes. Entonces, digamos, si estudia, por ejemplo, no sé, administración, entonces pertenece a ECACEN. Si estudia, por ejemplo, ingeniería agroforestal, por ejemplo, ya pertenece esa es esto, ¿cómo es que se llama? ECADMA, que esa escuela es, bueno, cada quien sabe a qué escuela pertenece, pues. Si pregunta de esa forma, entonces ahí sí. Grupo en el curso es su grupo que pertenece, que aparecen participantes, Wendy. En su caso creo que es como, si no estoy mal, debe ser 235, 238 o 239. Creo que es 239. Reviso aquí rápidamente. Wendy Dayana, sí, es 239. Bueno, ¿me confirman ya todos? Ambas asistencias, muy importante ambas. Profe, en grupo curso virtual, ¿qué se coloca? El grupo al que pertenece en el campus. ¿No lo Yo no me sabe? acuerdo. No, profe. Tutor pregunta, ¿el Regáleme su programa número. académico es lo No que es lo estamos que... No estudiando? recuerdo el Sí, número. señor, lo que estudia. Dale, gracias. Regáleme su número de documento, quien me pregunta, el que no sabe el número del grupo. 100, Sí, 527, sí. 3411. 3411. Héctor Antonio, ¿sí? Sí, señor. 239. Gracias, profe. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más? Listo, No se profe. los... Tengo una asistencia ya que la diligencia va por la otra, ¿vale, profe? Ok, sí, señor. Angélica, regálame también tu número de documento, Angélica. 100, Espérame un segundito. 53, Un 41, momentico. 120. Espérame. 143, ¿qué más? 153, Sí. 41, 120. Ok. Angélica María Gil. Mentiras, Gil no. Angélica María Martínez. 235.
Sí, señor. Gracias. Ok. Edinson por WhatsApp. Déjeme un mensajito a Edinson y ya le envío ahorita las asistencias. ¿Listo? Que es que no tengo el WhatsApp aquí en el compu por cuestiones de internet. Entonces me deja un mensajito y yo le envío ahorita. Bueno, ¿cómo van? ¿Listos todos? Por acá van 7 asistencias. Falta, mejor dicho, la mitad más de la mitad. Listo, profe, ya completé las 2 asistencias. Ok, les voy a enviar un último enlace. Este no es como tal de una asistencia, sino de como una evaluación del evento. ¿Listos? Entonces, mientras los que ya terminaron ambas, mientras esperamos que los demás terminen, pueden hacer ese proceso de una vez. Y los que no copien el enlace, por favor, cójanlo y ahorita lo pueden hacer. ¿Listos? Pero por favor, cojan el enlace todos de una vez. El Fue el segundo último link. que envió, sí, profe, el de Go Forms. El último que envié es el de la evaluación del evento, ese Go Forms, sí. Y el que Ok. pregunta Wendy, ahí está el otro enlace. Y el que se me dijo que cogiéramos para diligenciar, que el tercero es este que llegó, ¿sí? No, el tercero es ese que se llama Go Forms, y bueno, que termina en D2. Ese es el Listo, tercero. profe, gracias. Ok. Profe, Cristian, señor. para saber el grupo al que pertenezco. Número de documento 1097, 197. 1097, 608, Sí. 434. 434. Cristian Andrés, ¿sí? Sí, 211. 211. Sí, señor. Listo. Bueno. Bueno, yo creo que continuamos, ¿cierto que sí? ¿Ya todos? Bueno, un favor de una vez antes de que se me olvide. Les puedo pedir el grande favor de que enciendan un momentico su cámara. Yo tomo una evidencia de una vez. Les agradezco mucho si la pueden encender. No importa que estén despeinados, despeinadas. Y solo es una evidencia. Esa evidencia no la ve casi nadie. Entonces no se preocupen. Rápidamente. Eso. Les agradezco a todos. Todos, por favor. Ahí estamos, ahí estamos. Ok, listos. Sonrían de una vez. Listos. Vale, listos. Muchas gracias. Listo, profe, bien. Ok. Vamos a poner esto por acá. Segundito, ya continuamos. Ay, esto está más pesado ese internet hoy. Bueno, listo. Yo creo que ya su mayoría diligenció, ¿cierto que sí? Eso espero, aunque veo que por aquí Estoy todavía tratando de falta. diligenciar la última, profe, y no me deja con una respuesta, no me deja seleccionar para responder. No. Pronto por el internet. Es que está hoy como difícil el internet.
Bueno, vamos a continuar. Sin embargo, ahí están los enlaces. Si alguien, por favor, son 3 enlaces, 2 de asistencias y 1 de evaluación del evento. Si alguien, por favor, por algún motivo no pudo diligenciar uno de esos 3, me escribe por el WhatsApp. Tómese un pantallazo de que está conectado, me escribe por WhatsApp, me lo puede hacer de una vez y yo ahorita reviso y les envío los enlaces. Ya la escribí, profe. Eso, listos. Yo ahorita entonces reviso. Por eso para todos. Si alguien no pudo diligenciar alguna, entonces me escribe por WhatsApp y yo ahorita le envío los enlaces, ¿vale? En el momento no, porque como les decía, no tengo el WhatsApp en el equipo en el momento por cuestiones de internet, con la intención de que no se me trabe de a mucho. Bueno, listos. Entonces vamos a continuar rápidamente. Ya estamos cerquita de terminar. Y listos. ¿Ya están viendo mi pantalla nuevamente? Sí, señor. Ok. Entonces vamos a ver aquí rápidamente la solución de este punto que estaba aquí, que como les decía, en este caso podemos usar la ley de seno nuevamente. Entonces ahí está, vea, efectivamente. En este caso nuestra incógnita era cuánto mide el ángulo B, que sería este ángulo que está por este ladito. Permítanme, yo coloco por acá para rayar. Sería este ángulo de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a usar? La función seno, en este caso, con las letras, si este de beta lo podemos dejar B mayúscula para que aquí esté B minúscula, A y este A. Entonces, mi función va a estar utilizada A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, o al contrario, el orden no importa. Lo importante es que esté A sobre seno de A y B sobre seno de B, que es lo que dice en este caso acá, y mi incógnita va a ser seno de B, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, estaba seno de B sobre B igual a seno de A sobre A. Y la incógnita de seno de B, que despejada. Entonces, aquí primero lo hacen en multiplicación en cruz, esa es una opción también para dejarlo lineal. Y luego el 8 que quedó multiplicando a seno de B pasa a dividir, es una opción. Entonces, quedaría 7, que 7 es el que hace las veces de B, por el seno de 45, que sería el seno de A, sobre 8, que sería el que hace las veces de A. Esa operación, como número decimal, es este señor que está por acá, 0,61871. Y para saber quién es B, pues seno a la menos 1, y en este caso da 38,2 grados. Esa sería la solución de este ejercicio. Todo esto todos estos ejercicios los podemos verificar en GeoGebra sin ningún inconveniente. Bueno, listos. Vamos por acá entonces. ¿Alguna pregunta de este? ¿O todo clarito? ¿Me confirman? Sí. ¿Todo claro? Sí, señor. Ok. Vamos con un tercer ejercicio que dice, un estudiante eleva 2 cometas simultáneamente. La cometa A que está a 400 metros y la cometa B que está a 500 metros. Del estudiante, perdón. Si el ángulo de separación entre la cuerda de cada cometa es de 30 grados, entonces calcule la distancia que separa las 2 cometas. En este ejercicio, entonces la situación es más o menos la siguiente. Tenemos un cometa por acá, vamos a suponer que este es un cometa, y otro cometa por acá, ¿sí? Entonces dice que un cometa A está a 400 metros, entonces aquí estaría el 400, por ejemplo, ¿cierto? Y que el otro está a 500, entonces este sería el 500, ¿cierto? Teniendo en cuenta que aquí está la persona que está elevando las cometas. Además dice que el ángulo que se forma entre las 2 cuerdas es un ángulo de ¿cuánto? De 30 grados, o sea que esto mide 30 grados, ¿cierto? Les pregunto, si este ya es mi triángulo, me pregunta, la pregunta dice entonces calcule la distancia que separa las 2 cometas. Si aquí está un cometa y aquí está la otra cometa, ¿cierto? Me preguntan por esta distancia. He ahí el triángulo. Les pregunto, ¿puedo usar la ley de senos aquí? No.
¿Por qué no? Porque no se conocen dos del mismo. Ok, excelente. ¿Quién está hablando? ¿Nombre? Jenny Moreno. Jenny Moreno, ¿sí? Sí, Ok, muy bien, Jenny. En este caso no puedo usar la ley de seno. ¿Por qué? Porque si yo nombro esto, vamos a decir, por ejemplo, que este es el punto A, ¿cierto? Que este es el punto B y que este es el punto C, ¿cierto? Este sería entonces el lado B minúscula, este sería el lado C minúscula y este sería el lado A minúscula. De ninguna de las letras conozco ambas cosas. De B solo conozco el lado, de A solo conozco el ángulo y de C solo conozco el lado. Entonces, como de ninguna conozco ambas cosas, no me sirve la ley de seno. ¿Qué hay que usar entonces? La ley de coseno. Entonces vamos a ver aquí rápidamente la solución. Listos, ahí está la solución. Bueno, voy a quitar el triangulito que ya había hecho. Miramos el otro que es más bonito. Listos, entonces ahí está la situación, los dos lados, uno a 400 metros, el otro a 500, el ángulo entre ellos que es de 30. Y bueno, aquí nombraron diferente, vea, C es la incógnita. Entonces, la formulita que vamos a usar va a ser C al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la suma de los dos que conozco, que podría ser A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Menos dos veces los dos que conozco, o sea, A por B, y eso por el coseno del ángulo entre esos dos, que sería en este caso el coseno de C. Y es cuestión de reemplazar. A sería en este caso, bueno, aquí los están al revés, A y B. Ese es como uno de los ejercicios que tenemos en la guía. Creo que Sí, es la señor. de un Tal avión cual. que se traslada del punto A a B, C. El último ejercicio es de esto. Muy bien, Sí, sí, señor. Entonces, bueno, aquí observen que yo coloqué A y B, sin embargo, según los datos, A era el de 400. Entonces aquí sería B y A, pero aquí no pasa nada, como uno los nombra, ¿sí? Lo importante es que se use correctamente la fórmula. Entonces, ¿qué es la idea? Que en este caso, la forma de reemplazar es cada uno de los lados que conozco elevados al cuadrado, que es lo que dice acá, y sumados, y luego que a eso le reste dos veces el producto entre los lados que conozco, o sea, 400 por 500, por el coseno del ángulo que conozco, que en este caso sería el coseno de 30. Y operamos todo eso, ¿sí? Toda esa operación aquí, bueno, primero lo de A más B da 410.000 metros cuadrados y lo de 2 por A por B da este valorcito de acá, multiplicado por el coseno. Primero no se simplifica la raíz cuadrada de C al cuadrado y de la suma de A y B. No, digamos que hay las dos opciones. Si yo quiero, yo puedo, digamos, ¿cómo decirlo? Puedo sacar de una vez aquí que C va a ser igual a sacarle la raíz cuadrada a todo esto, ¿sí? Y puedo hacerlo ahí de forma directa. Aquí lo hicieron como, digamos, está como el paso a paso. Primero, ¿cuánto es 500 al cuadrado por 400 al cuadrado? Y de ahí sale este resultado que está acá, ¿sí? Luego, ¿cuánto es 2 por 500 por 400 por el coseno de 30? Y de ahí sale este resultado que está acá, ¿sí? Y luego hacen la resta entre este y este. Y de ahí sale este numerito que está acá. Y finalmente le sacamos la raíz, ¿sí? Y entonces eso nos indica que el lado, o mejor aún, la distancia entre las dos cometas es de 252,2 metros. ¿Vale? Entonces, cuando uso el teorema de coseno, la forma correcta es, cojo los dos lados que conozco, los elevo al cuadrado, ¿sí? Ahora, puede ser una opción así, o puede ser que también me pregunten por un ángulo y tenga que usar la ley de coseno. Esa puede ser la otra opción. Se pueden presentar ambas formas, ¿vale? Pero más o menos es claro para todos aquí esto. Sí, señor. ¿Sí? ¿O hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Si no hay preguntas, creo que hay un último ejercicio por acá, ya lo miramos. A ver si sí o si no.
Voy a borrar, permítanme. Listos. Bueno, muy bien. Entonces, aquí dice otro problemita. Desde la puerta de la UNAD, un estudiante observa que sus compañeros Erika y José están a una distancia de 460 metros entre ellos. Si la distancia desde la puerta hasta Erika y José es de 380 metros y 500 metros respectivamente, calcule el ángulo que se forma en el punto donde está la puerta con las visuales que salen desde ahí hacia sus compañeros. Este sería un triángulo en el que conozco que, ¿quién me quiere decir? ¿Me escuchan? ¿Sería un triángulo en el que conozco qué? ¿Tres lados? Los tres lados. Muy bien, ¿cierto? Vea, 460 metros un lado, 380 metros otro lado y 500 metros otro lado, ¿cierto? Y luego lo que tengo que hacer es la ilustración entonces de esa situación. Entonces dice, un estudiante observa que sus compañeros Erika y José se encuentran a una distancia de tanto. Entonces digamos que por acá está Erika y José y que la distancia entre ellos dos es de ese 460 metros. Luego dice que la distancia desde la puerta hasta donde está uno, vamos a suponer que por acá es la puerta, ¿cierto? Es de 380 metros y donde está el otro es de 500 metros. Y me pregunta que cuál es el ángulo que se forma en el punto donde está la puerta con las visuales hacia esos dos, o sea, cuál sería este ángulo. ¿Sí? Que conozco los tres lados. ¿Qué me interesa? Este ángulo. ¿Qué teorema utilizo? ¿Seno o coseno? ¿Coseno? Coseno, ¿cierto? Cuando conozco los tres lados y no conozco ningún ángulo, uso coseno. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí rápidamente la solución. Listos. Entonces, aquí podemos ver el problemita, la distancia entre Erika y José era, sí, y 460 metros, que sería esta de aquí, ¿cierto? Aquí es donde está la puerta y hacia uno hay 380 metros, hacia el otro hay 500 metros. Y este es el ángulo por el que me preguntan, ¿sí? En este orden de ideas, según esto de cómo se nombró este triángulo, la situación sería más o menos la siguiente. El ángulo que a mí me interesa, voy a mostrarles ese proceso aquí, así que atentos todos. El ángulo que a mí me interesa, ¿cómo se llama? M, ¿cierto? Entonces, este sería M minúscula, este sería J minúscula, ¿cierto? Y este sería E minúscula. ¿Sí? Eso es claro para todos según cómo están nombrados los vértices. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Ok, ahora, ¿cómo planteo mi ecuación? Entonces, como el ángulo que me interesa es el de M, entonces yo vengo y digo, esta M de aquí al cuadrado, que esa M la conozco, ¿cierto? Va a ser igual a los otros dos, que sería J al cuadrado, ¿cierto? Más E al cuadrado, que son también lados que conozco en este caso, y esto menos 2 veces J por E, ¿cierto? Y esto por el coseno, en este caso, del ángulo que quiero encontrar, que sería M, y que es lo que está antes de la igualdad, M minúscula, entonces aquí M mayúscula. ¿Cómo hago para saber quién es? Entonces, mi proceso es despejar el coseno de M. Entonces, lo primero sería quitarle estos dos que están sumando y pasan a restar, o sea, va a ser M al cuadrado, ¿cierto? Menos J al cuadrado, menos E al cuadrado, ¿cierto? Es igual a menos 2 veces J por E por el coseno de M, por el coseno de M. Y ahora le quito este, bueno, aquí me comí el 2, menos 2J por E. Ahora es quitarle esto, entonces eso que está ahí va a pasar a dividir. O sea, me va a quedar, voy a escribirlo por acá arriba, M al cuadrado, ¿cierto? Menos J al cuadrado, ¿cierto? Menos E al cuadrado, y esto dividido, ¿cierto? En menos 2J por E. J por E. Y esto es igual al coseno de M.
Y entonces aquí ya voy a poder encontrar mi ángulo, después despejando acá. Pero puedo operar aquí coseno de m. Entonces, ¿cómo se hace? M al cuadrado, que m al cuadrado sería 460 al cuadrado, que eso es lo que alcanza a decir acá, si lo alcanzan a ver, vea, 460 al cuadrado. Luego, ese 460 al cuadrado da este resultado que está por acá. Ya lo voy a hablar aquí, que es donde yo lo tengo. Hay dos opciones, ¿no? Una, como se procedió acá, que es reemplazar, operar y luego despejar, o primero despejar y luego reemplazar y operar. De las dos formas se puede y da exactamente lo mismo. ¿Sí? Aquí primero reemplazaron, operaron y luego despejar. Pero es lo mismo, miren, aquí está. ¿Cuánto era m al cuadrado? ¿Cuánto era j al cuadrado? ¿Cuánto era, bueno, aquí j y e, ¿no? Porque lo operaron aquí de una vez ambos, j y e al cuadrado. ¿Cuánto es 2 veces j por e, que es este número de acá? Luego este, de aquí lo pasaron a restar, que es lo que yo estoy diciendo acá, ambos restando, ¿sí? Y luego 2j por e, que es este de aquí, lo pasaron a dividir, ahí está, que es lo que yo estoy diciendo acá. Luego operan eso, que en este caso da 0,48 igual al coseno de alfa. Alfa es este ángulo que tiene como vértice en B, que es lo que yo diría acá. De las dos formas se puede. Y para saber quién es el ángulo, pues simple y sencillamente coseno a la menos 1 de ese número, que en este caso sería 61,2 grados. Entonces aquí es importante tener en cuenta que hay dos opciones. Una, Tutor, qué pena, ¿por qué coseno a la menos 1? porque aquí en este punto de acá, dice el coseno de alfa es igual, voy a escribirlo si fuese aquí con m, por ejemplo, coseno de m, ¿cierto? Coseno de m es igual a ese numerito que está ahí, 0,48 y bueno, todos esos otros decimales. Vamos a dejarlo 0,48. ¿Qué dice aquí? Aquí dice el coseno del ángulo es 0,48. Pero ¿por quién me preguntan a mí? Calcule el ángulo. O sea, tengo que saber quién es el ángulo. Entonces tengo que despejar la m. ¿Cómo despejo la m? Pasando el coseno al otro lado de la igualdad. Y cuando yo paso el coseno al otro lado de la igualdad, entonces no me va a pasar coseno normal, sino que me va a pasar coseno a la menos 1. Entonces m va a ser igual a coseno, ¿cierto? A la menos 1 del numerito que estaba después de la igualdad, que en este caso es ese 0,48. Que si lo vemos aquí sería 0,48, 10, bueno, todos esos decimales, que es lo que dice acá. ¿Listos? Y aquí está, ya, esta es como la justificación de por qué queda coseno a la menos 1, que es cuando yo opero a un lado de la igualdad algo, para quitarlo tengo que hacerlo al otro lado también. ¿Listos? Y ahí ya me queda, pues, digamos, en la calculadora sería shift coseno a la menos 1 de ese número y sale para la pintura. ¿Listos? ¿Claro para todos? Señor. Ok, ahora una cosa importante es que, vuelvo y insisto, yo tengo las dos opciones. Primera, que es reemplazar, ir operando y luego despejar, ¿sí? O la otra, que es primero despejar y luego reemplazar y operar. De las dos formas se puede, de las dos formas es válido y de las dos formas debe dar exactamente lo mismo, ¿vale? Para que todos lo tengan presente. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Ok. Bueno, estimados estudiantes, entonces con esto, digamos que queda cubierto pues lo que se quería trabajar en este B-Learning, que era lo de referente a resolución de triángulos de triángulos rectángulos y triángulos oblicuángulos, triángulos rectángulos cuando hablamos de ángulos que tienen, perdón, de triángulos que tienen un ángulo recto y en donde por lo general se usa el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Y triángulos oblicuángulos cuando no hay ángulos rectos y donde se usa la ley de senos y cosenos, que fue lo que más o menos quedó explicado acá. La invitación a que por favor exploren entonces este OA, este objeto virtual de aprendizaje que encuentran en el entorno de aprendizaje y que les va a ayudar mucho. Y por otro lado, bueno, dos cosas importantes porque todavía no nos podemos ir. Una, permítanme, yo dejo de compartir un momentico. Nos sugieren por acá la presentación
Que ustedes, por favor, contesten este pequeño formulario. Este enlace ya se los voy a compartir. María. Es un pequeño cuestionario. Voy a abrirlo aquí rápidamente para proyectárselos también, pero ya se los envío ahí. No se vayan, por favor. Ahí les acabo de enviar ese enlace, que es un pequeño cuestionario. Voy a abrirlo también por acá de una vez yo para que ustedes lo observen. A ver, ¿está viendo mi pantalla? No. No, ¿cierto? No. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok. Entonces, cuando ustedes abran ese enlace que les acabo de enviar, dice sesión 2, autoevaluación biliar, álgebra, trigonometría y geometría analítica. Les pide un correo que puede ser correo personal, el correo del estudiante, que sería su correo institucional, su nombre y apellido, su número de identificación. Y aquí ya están los ejercicios, digamos, los problemitas que ustedes deben resolver. Y al final enviar. Entonces, rápidamente para darles la idea y que ustedes lo hagan ahorita ahí en un tricito. Este dice, teniendo en cuenta que la suma de los ángulos internos de todo triángulo siempre es 180, al aplicar este teorema al triángulo de la figura se obtiene que. Entonces, miren cómo está aquí. Esto está con expresiones algebraicas, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que este ángulo es 3x, que este ángulo es 2x más 15 y que este ángulo es 3x más 15. ¿Qué es lo que hay que hacer con esos tres ángulos? ¿Me escuchan? Sumarlos. Sumarlos, ¿cierto? O sea, sería decir 3x, ¿cierto? Que es un ángulo, más 2x más 15, que es el otro ángulo, ¿cierto? 2x más 15, que es el otro ángulo, más 3x más 5, que es el otro ángulo, ¿cierto? 3x más 5, igual a ¿cuánto debes dar la suma de los tres? Pues lo normal es que un ángulo de 180. 180, ¿cierto? Entonces tenemos esta expresión, 3x más 2x más 15 más 3x más 5 igual a 180. Y aquí reduzco términos semejantes, o sea, uno lo que tenga x con lo que tenga x y términos Sería independientes. Entonces sería 3x más 2x, ¿cuánto da? 5x más 3x. 8x. 8x. Ahora los términos independientes. 20. Es 15 más 5 que da 20. O sea, 8x más 20 es igual a ¿quién? A 180. ¿Está en alguna de las opciones eso? La primera. La primera, ¿cierto? Entonces yo marco la primera y le resolví el primer punto. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí. Listo. El siguiente puntito dice, se requiere determinar el ángulo de inclinación entre la tabla de una rampa de 3 metros de altura que inicia a 4 metros del borde de la rampa, como se muestra en la figura, teniendo en cuenta la gráfica, la expresión correcta que me permite determinar el valor del seno del ángulo alfa es. Y entonces, miren, ¿cómo funciona esto? Rápidamente, aquí lo vamos a hacer esto es entre todos, no el profesor solo, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos esto de aquí, que mide 3 metros. Conocemos esto de aquí, que mide 4 metros. Y me preguntan por el ángulo alfa, que es este. ¿Este qué tipo de triángulo es? ¿Rectángulo o oblicuángulo? Rectángulo. Rectángulo, ¿cierto? Aquí está el ángulo recto y aquí está el ángulo por el que me preguntan. Con respecto a este ángulo, ¿esto sería qué? ¿El cateto qué? Adyacente. Adyacente. ¿Y este señor sería el cateto? Opuesto. Opuesto. ¿Qué función trigonométrica uso? Tangente. Ok, ¿sería tangente de alfa es igual a quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. ¿Cuál dice eso? ¿Qué opción dice eso? Pero ahí está, miren, aquí les dejo. ¿Quién es el cateto opuesto?
¿Cuánto mide? 3, ¿Y el 3 o adyacente? 4. O sea, sería la tangente de alfa es igual a ¿quién? La segunda. A la segunda opción. Ok, la segunda opción. Muy bien. Listos. Avanzamos. Voy a borrar esto por acá. El siguiente ejercicio dice, miren tan rápido que se resuelve un ejercicio, Ya, ¿sí? marica, hueputa, me dañé el pantalón. Neta. Luis, por favor, tener cuidado con el micrófono. Le agradezco mucho. Entonces, les decía, miren cómo que tan rápido que se resuelven muchas veces un ejercicio. Si yo tengo claras las temáticas, es rapidito. El siguiente dice, un ingeniero topógrafo que se le olvidó llevar un equipo de medición desea calcular la distancia entre dos edificios. El ingeniero se encuentra en el punto A. Los únicos datos que tiene hasta ahora son las distancias de 180 metros y 210 metros, las cuales son las distancias que hay entre él y los edificios. También sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición actual A es de 39,4 grados. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Qué distancia hay entre los edificios? Pregunta del millón. ¿Qué teorema uso aquí? ¿El del Seno o coseno? el de coseno, muy bien, el de coseno. ¿Por qué? Porque conozco dos lados, ¿cierto? Que son estos dos señores, y conozco un ángulo que es este, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar la formulita y me preguntan por esta distancia. Entonces, si nombramos que esto es A, entonces yo puedo decir que esto es B y que esto es C. Entonces esta distancia que es mi incógnita la voy a llamar A. ¿Qué es la incógnita? ¿Qué distancia hay entre los dos edificios? Sí, mi incógnita la voy a llamar A. Y la formulita sería la siguiente. Yo se las voy a dar, ustedes operan y contestan. Sería A al cuadrado, que es mi incógnita, es igual a B al cuadrado, que yo sé quién es B, más C al cuadrado, que también sé quién es C, menos 2 veces B por C, yo sé quién es B y yo sé quién es C, por el coseno de A, que yo sé quién es A, o el ángulo A, ¿no? Mire, ahí está. Esta es la formulita que despejando sería A es igual a la raíz cuadrada de todo eso que tengo ahí. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Reemplazar y de acuerdo a ese reemplazo, decir cuál de estas opciones es la respuesta correcta. ¿Listos? ¿Tienen la expresión? ¿Le tomaron un pantallazo? ¿Me confirman rápidamente? Sí, señor, no, señor. Sí, pero Ok, con eso que les acabo de dar, se resuelve este puntico. ¿Listos? Voy a borrar aquí entonces esto rápidamente. Listos. Y vamos a continuar. Creo que hay otro punto más todavía. Otros dos. El siguiente dice, cuando el ángulo de elevación del Sol es de 60 grados, un poste inclinado 15 grados desde la vertical proyecta una sombra de 20 metros. Determinar la longitud del poste. Y ahí está la información. Entonces, dice y suena de la siguiente forma. Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 60, o sea, este señor de aquí mide 60, un poste inclinado 15 grados, que sería el poste de aquí, que es X, está inclinado 15 grados, ahí está. Luego este mide 75 para que 90. Y desde la vertical proyecta una sombra de 20 metros. Entonces aquí está diciendo quién es esa sombra, en este caso de 20 metros. Y dice determinar la longitud del poste. ¿Qué teorema utilizamos? Sí. Del seno. El del seno, muy bien. ¿Y con quién lo voy a utilizar? Voy a utilizarlo con este ángulo de acá que conozco y esta que sería mi incógnita, lo que me preguntan, y con este ángulo de aquí que es de 45 que lo conozco y este lado que me dan que es de 20. ¿Listos? Luego mi incógnita, que es esa X, va a ser entonces igual al 20 que me dieron, ¿cierto? Multiplicado por el seno de 60,
que sería el seno del ángulo P, ¿cierto? Sobre el seno de ¿quién? 60. 60 ya está. Entonces, ¿Qué va el ángulo? ¿Me falta? 45. 45. Y así sé quién es X. ¿Listos? Con esa expresión operamos y sabemos quién es X. ¿Vale? Y finalmente, el último punto se los dejo a su, ¿cómo decirlo? A ustedes solitos desde su interpretación para que lo resuelvan. ¿Vale? Ahí les ayudé en 4 puntos. Ustedes hacen uno y echa la autoevaluación. Este último está facilito. ¿Listos? Entonces, estimados estudiantes, voy a borrar esto en estos momentos. Dejar de compartir. No siendo más, les agradezco muchísimo por su asistencia. Espero puedan resolver el trabajo, esos 5 punticos. Si ustedes le dedican un ratico juiciosos, alcanzan perfectamente a hacerlo y les va a quedar muy bien. La recomendación muy importante que revisen, por ejemplo, las grabaciones, por ejemplo, este e-learning o especialmente las grabaciones de los CIPAS. Yo en los CIPAS les explico claritamente cómo hacer todo eso. Y de paso, por ende, les hago la invitación al siguiente CIPAS, que según el cronograma está para el jueves de esta semana que viene, y en el cual explicaré el último punto. Los demás puntos ya están explicados en los 2 CIPAS anteriores. Yo ya les he compartido las grabaciones por los grupos y también están las grabaciones en los respectivos foros. ¿Listos? La invitación a que hagan sus aportes lo más antes posible para yo poder realimentar su trabajo, para que si tienen algo que corregir lo puedan hacer y para que saquen el 100% de la calificación. No olviden que ya estamos como a 2 semanitas de que se cierre el plazo para enviar este segundo trabajo, ¿vale? Entonces, Profe. si no hay... Sí, señora. ¿Pueden grabación del Bilegen por el grupo de WhatsApp? ¿Me hace el favor? Sí, yo les comparto esta grabación despuesito, también para que la revisen. Yo creo que mañana les comparto esa grabación. Y los CIPAS ya están las grabaciones también ahí en los grupos. También están, como les decía, en los foros. Ahí pueden resolver con esos 2 primeros CIPAS, sin ningún problema pueden resolver los 4 primeros puntos. O con este e-learning también que les va a ayudar a resolver 3 de los 4 puntos. Y este les ayuda a resolver el 5.º punto. O sea, de cierta forma, ustedes que ya asistieron, quienes ya han asistido a los 2 CIPAS conmigo y a este e-learning, ya pueden hacer todo el trabajo, ¿vale? Y el jueves, que es el último CIPAS de esta tarea 2, la idea es que ojalá ustedes ya tengan lo más posible de su trabajo. Solo me queda explicar la ley del coseno, eso es lo que voy a explicar ese día, la aplicación, un ejercicio similar a lo que ustedes tienen que hacer, y voy a dedicarle un ratico ese día a todas las dudas que ustedes tengan, de la resolución de alguno de los ejercicios, de la construcción en GeoGebra de alguno de los ejercicios, sea lo que sea, lo vamos a trabajar ese día. ¿Listos? ¿Claro para todos? Sí, profe. Ok, entonces si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo por su tiempo. Les deseo Profesor, una feliz noche. disculpas por lo que pasó hace un momento. Ok, Luis, entiendo. Por favor, eso para todos también. Mucho cuidado con ese micrófono para que no haya inconvenientes, pero no se preocupe, son cosas que suelen pasar, no pasa nada. ¿Listo? Feliz noche para todos. Muchas gracias.